¿Estás listo para la aventura? Viajemos juntos en el espacio hacia un nuevo conocimiento. En esta ocasión, recordaremos los estados de agregación de la materia y descubriremos cómo se originan los cambios de un estado a otro. Para ello, te invito a que interactuemos juntos en el siguiente simulador, el cual nos permitirá jugar, descubrir y aprender más sobre el mundo de las partículas. ¿Recuerdas el modelo cinético de partículas y los estados de agregación de la materia que vimos en el video anterior? Este simulador nos va a permitir interactuar, experimentar y aprender más sobre el tema. Para ello, tiene diferentes funciones, como el hecho de aumentar o disminuir la temperatura del contenedor, así como la posibilidad de elegir diferentes sustancias, como lo es el neón, el argón, el oxígeno y el agua, que son elementos de la tabla periódica. De igual manera, cuenta con la posibilidad de poder elegir los tres estados de agregación de la materia, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. En este caso, nosotros vamos a utilizar el agua, ya que es la sustancia con la cual tenemos contacto a diario. Aquí podemos observar las moléculas del agua, que como bien sabemos están compuestas por partículas de hidrógeno y de oxígeno. Si yo elijo el estado sólido, aquí podemos observar cómo es el comportamiento de las partículas. Están muy unidas y su movimiento solo es de vibración. ¿Qué pasa si yo elijo el líquido? Aquí las partículas tienen mayor movimiento y en el estado gaseoso tienen mayor espacio, por lo que sus partículas se mueven de manera aleatoria. Voy a elegir el estado sólido. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura del agua? ¿Qué empieza a ocurrir con las partículas? Se empiezan a mover de manera más rápido y aquí es donde pasa a ser de estado sólido a líquido. Si continúa aumentando la temperatura, pasa de ser de líquido a gaseoso. Aquí podemos ver cómo las partículas se empiezan a expandir y a tener mayor movimiento. Es momento de las preguntas. ¿Cómo se relaciona la temperatura y el aumento de la temperatura con los cambios de estado de agregación de la materia? Te invito a que investigues y que sigas interactuando con este simulador que te va a permitir seguir aprendiendo. Hasta el momento, recordamos qué es el modelo cinético de partículas y cuáles son los estados de agregación de la materia. Pero antes de poder hablar sobre las propiedades de la materia, es necesario recordar, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, como por ejemplo, un cohete espacial, un automóvil, desde un juguete a un real, un árbol y todo aquello que nosotros alcancemos a visualizar. La materia tiene ciertas propiedades, es decir, características, y son las que veremos a continuación. Acompáñame. ¿Sabes qué es la masa? La masa es una de las propiedades de la materia y hace referencia a la cantidad de materia que tiene un cuerpo o un objeto. Su unidad de medida es el kilogramo, como lo podemos observar en la imagen, y se utiliza una balanza o una báscula para su medición. Muchas veces escuchamos la palabra volumen, pero en ciencias, el volumen hace referencia al espacio que ocupa un cuerpo, es decir, a su tamaño, el cual se puede medir desde lo largo, alto y ancho. Te invito a que realices el siguiente experimento en casa o en tu escuela y descubras más acerca de esto. ¿El aire tiene volumen? Acompáñame a descubrirlo. Vamos a realizar un sencillo experimento para poder descubrir si el aire efectivamente tiene volumen. Lo único que vamos a necesitar es una botella de plástico y un globo. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a meter nuestro globo adentro de la botella y la boca del globo la vamos a poner en la trompa. De esta manera. Una vez que tengamos listo nuestro globo en la botella, vamos a intentar inflarlo. Hagámoslo. Ya que tenemos nuestro globo de esta manera, vamos a intentar inflar nuestro globo. Hazlo en casa.
Y al intentar inflar el globo, no podemos inflarlo dentro de la botella. ¿Por qué ocurre esto? Antes de descubrirlo, te invito a que realices un orificio con un clavo en el extremo de la botella y veamos qué es lo que sucede. Una vez que tengamos nuestra botella con el orificio hecho, vamos a intentar nuevamente inflar nuestro globo. Hagámoslo. Aquí podemos observar claramente cómo esta vez sí podemos inflar nuestro globo. ¿Qué comprobamos con esto? Que efectivamente el aire tiene volumen. ¿Por qué? Porque nosotros, al querer inflar nuestro globo sin el orificio hecho, el aire estaba ocupando el volumen de abajo y eso no nos permitía inflar el globo. Una vez que hicimos el orificio, ese volumen que estaba ocupando el aire escapa por ese orificio y es lo que nos permite inflar el globo. Es un experimento sumamente sencillo, fácil y divertido que puedes realizar en tu casa. Reta a tus familiares y comparte tus resultados. Ahora que ya sabemos lo que es la masa y experimentamos lo que es el volumen, podemos hablar de densidad. ¿Qué es la densidad? Es la cantidad de masa contenida en cierto volumen. Es decir, la densidad nos indica la concentración de una sustancia, o lo que muchas veces nosotros catalogamos como lo espeso de un líquido. En el caso de la imagen, podemos observar dos cubos del mismo tamaño, es decir, del mismo volumen, pero son de materiales diferentes, donde uno tiene mayor densidad. Esto quiere decir que tiene mayor cantidad de masa que el otro, aunque el tamaño sea el mismo. Para poder comprender mejor esto, te invito a que realices el siguiente experimento en tu casa con los materiales que tengas a la mano. Nosotros ya aprendimos que la densidad es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen, pero la ciencia se tiene que experimentar y es momento de hacerlo. Vamos a realizar el siguiente experimento llamado torre de densidad. ¿Qué vamos a necesitar para este experimento? Voy a utilizar una probeta, que ustedes pueden utilizar una botella en casa. Voy a utilizar vasos de precipitado, en los cuales en cada uno hay diferentes sustancias. El objetivo de este experimento es que ustedes puedan observar que efectivamente cada sustancia tiene una densidad diferente. Veamos qué es lo que sucede. Vamos a utilizar miel, jabón líquido de trastes, agua, que en este caso nada más le puse colorante, aceite y alcohol. ¿Cuál es el procedimiento? En este orden que les acabo de explicar, van a vertir cada sustancia en su botella. En el caso yo lo voy a vertir en la probeta. Veamos cuál es el resultado. Este fue el resultado de nuestro experimento. Nosotros aquí podemos observar claramente cómo las sustancias se fueron separando. ¿Por qué ocurre esto? Nosotros ya sabemos que la densidad es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. Esta separación que vemos aquí nosotros nos comprueba que efectivamente cada sustancia tiene diferente densidad. Aunque sea el mismo volumen, su masa contenida en ese espacio es mayor o menor. Esto es lo que muchas veces nosotros conocemos como que una sustancia es más espesa que otra, pero no es eso, solamente es densidad. ¿Cuál sustancia tiene mayor densidad? ¿La que queda abajo o la que queda arriba? Te invito a que realices este experimento en tu casa y que compruebes lo que aquí hemos realizado. Recuerda que el mundo es tu laboratorio y no es magia, es ciencia.